El siguiente relato es cortesía de Percy Saúl Carpio, el cual es un escritor. A continuación les dejo los links a su página de Facebook por si gustan seguirlo, así como a su blog en caso que quieran leer alguna de sus obras. Sé que no se arrepentirán. Sin más, comencemos. Numancio estudiaba en la secundaria del colegio Early College High School en Nuevo México. Una tarde estaba sentado en el amplio mueble de su escritorio mientras pensaba que era momento de ajustar cuentas con aquel profesor que le había faltado el respeto tiempo atrás. Pocas veces el estudiante se dejaba llevar por sentimientos de rabia, pues utilizaba más el cerebro que el corazón. Sin embargo, pensó que en esta ocasión ameritaba un ajuste de cuentas con aquel altanero. A pesar de que algunos de sus profesores como este habían rechazado sus trabajos basados en minuciosas investigaciones, él siempre tuvo la sospecha de que esos mediocres docentes habían tomado esa decisión debido a su falta de conocimiento propio y no a que él estuviera en lo incorrecto. Comenzó a calcular algunos movimientos para poder vengarse. Mientras la tarde daba sus últimos destellos, sacó uno de esos manuscritos de páginas oscuras, de esos que reposan en la biblioteca de su casa, ya que él tenía el conocimiento y estudiaba las artes oscuras, esas que pocos atreven a indagar, puesto que una vez que entras, no hay vuelta atrás. El libro era grande y tenía una superficie de tela oscura y muy suave, con un olor a viejo, y sus páginas mantenían esa humedad propia de un libro constantemente hojeado. El misterioso ser que buscaba tenía una larga y peligrosa reputación, pues en épocas remotas fue utilizado por los estudiosos de enorme talla, y para ser atraídos se necesitaban los más escondidos conjuros, esos que solo los maestros más cultos pueden hacer. Necesitaba esa entidad, pues era lo suficientemente hostil, sigilosa y sobre todo, porque no dejaba rastro que pudiera inculparlo. Sería como una lúgubre estela de terror que viajaba entre las nieblas sin ser notada. Después de un momento, llevó el manuscrito a su escritorio para poder pasear las hojas con toda calma. Se recostó en su silla mientras leía la parte que más le interesaba. La columna vertebral del estudiante temblaba al observar el vaivén de los bailes mortales y signos siniestros que se dibujaban en aquel libro. Era un conocimiento que nacía con la fuerza necesaria para provocar un enorme desastre. Planificó los procedimientos a realizar mientras sus dedos golpeaban la superficie de su extenso escritorio. Finalmente fue a acomodar los elementos que necesitaba para atraer a ese candidato ideal. Este espectro le daría el escarmiento a ese profesor que osó ningunear su trabajo. Numancio estuvo calculando atentamente la adecuada posición planetaria en su computadora. Más tarde, se dedicó a dibujar los complicados símbolos en el suelo de su habitación. Al acercarse el momento indicado de la noche, y mucho después de que el sol matizara las últimas nubes del horizonte, colocó con precisión una serie de huesos y venenos en lugares exactos, todo ello acompañado con velas. Después, se vistió de manera adecuada para poder empezar. Todo estaba en orden admirablemente, y por fin se sentó en los símbolos tomando la posición correcta. Al llegar el momento, procedió a pronunciar las palabras, esparciendo sus solicitudes sobre el aire, esperando que el ente que quería fuera escuchado. Era de noche, y el estudiante necesitaba mantener un severo control sobre sus neuronas, pues una situación como esa no era para personas débiles. Permaneció sentado en posición de loto y sin moverse sobre el regimiento de signos, mientras luchaba contra la irrupción del temor. Una vez las palabras y los signos del conjuro acabaron su viaje por el aire, el viento comenzó a rugir violentamente en el exterior de la mansión. De pronto,
vino una violenta tormenta. Llovía a cántaros, los truenos retumbaban y los árboles parecían moverse con una danza demoníaca, mientras sus ramas chicoteaban el viento. Serenó sus delgadas facciones, intentando pensar claramente, mientras sus palabras volaban por la habitación, pareciendo que se desmañanaba la realidad. Numancio sabía que faltaba poco para estar frente a ese ser rodeado de poderes impredecibles, y las posibilidades eran desconocidas. Finalmente, comenzaron a ocurrir algunos indicios de que el ser estaba aproximándose. Se vio primero una pequeña sombra sobre la pared que comenzó a crecer y se iba expandiendo de un modo prodigioso, oscureciendo toda la habitación. Poco después, pudo notarse que él tenía una cabezota deforme, con tintes bestiales y repulsivos, desprovista por completo de toda humanidad, y casi tocaba el techo de la habitación. El estudioso estaba suficientemente cerca de aquel ser y podía notar que llevaba una capa de matiz ébano sobre su delgado cuerpo y no tenía ni un solo pliegue. Esa silueta alta llevaba una helada expresión dibujada en su maquiavélico rostro. Rodeaba ligeramente los signos de protección dibujados en el suelo y parecía tratar de irse contra el estudioso, pero este retrocedía, como si una fuerza invisible lo expulsara, tal y como lo haría un ser humano si de repente tocara una reja o una malla afilada. Se movía alrededor midiendo sus posibilidades de romper los poderosos sellos que el estudiante había planteado correcta y magistralmente. Sin duda, un ser remoto e inhumano, con unos opacos iris de misteriosa negrura en las que se reflejaban las ideas más sacrilégicas que se puedan imaginar. Después de un momento, Numancio le enseñó con mucho cuidado la foto de su profesor, pidiéndole que le diera una lección y dictándole cuidadosamente unas siniestras órdenes. Profana veloz su aposento, acomete como tú solo sabes hacerlo, y si es que se resiste a tu ataque, espanta su mente y su corazón, y logra que lamente su comportamiento. Después de pronunciar esas crudas palabras, transcurrió un tenso momento, y el ser se desmaterializó, tomando el aspecto de una pequeña sombra. Poco después, la diminuta mancha salió del lugar, deslizándose por la ventana, dirigiéndose rápidamente hacia la casa de la víctima. El profesor que sería víctima no era cualquier persona, no, claro que no. Él sabía mucho sobre trucos de ocultismo, y eso contribuiría en gran medida a hacer que la invasión de su morada fuera más que un desafío. Este mismo tenía un largo historial de crímenes y apoyaba a un sector que oprimía al pueblo. Los sujetos a los que apoyaba este profesor no se contentaban solo con agitar sus armas y afirmar su autoridad sobre los pobladores, sino que le agradaba amedrentar con amenazas. Por lo tanto, era importante hacer algo y obligar a las insólitas criaturas a participar en acciones violentas de manera discreta para obtener alguna ventaja. La sutil sombra se postró en el exterior y continuó avanzando veloz y sigilosamente a través de las lúgubres calles. Era lo suficientemente discreta para no ser notada y cumpliría bien su misión espectral. Desde ese momento, el alumno decidió dejar a un lado esas pequeñas diversiones y se dedicaría a atormentar metódicamente a cualquiera que resultara un obstáculo para él. La sombra negra continuaba su sigiloso camino sin que nadie pudiera percibirla. La luz de la luna iluminaba algunos callejones, pero quedaba opacada por las nubes que parecían querer ayudar al mensajero de la muerte, que avanzaba sin problemas a través de las distintas esquinas, rumbo a la casa de la víctima. Una vez que llegó a la calle donde estaba aquella mansión, aminoró su marcha y se acercó a la puerta de la parte delantera de la casa. La pequeña sombra tuvo que esperar un momento, ya que todos los ocultistas tienen símbolo de protección en paredes exteriores de su morada y en las puertas para evitar los diversos ataques de los enemigos que nunca faltan. El ser deambuló por el jardín y esperó que alguien abriera la puerta,
Apenas llegó la hija del profesor, se metió junto a ella rápidamente. La víctima estaba a punto de saber lo peligroso que sería este ser de otra dimensión. Mientras el profesor leía relajadamente, se oyó un murmullo alejado de la parte trasera de la mansión. Ese sonido le causó una extraña sensación. Era como ser perturbado por el vuelo de los vampiros, similar a alguien que te murmura al oído con cantos enigmáticos. Luego de ese momento, el mueble en el que estaba sentado comenzó a sacudirse levemente. El profesor se levantó y revisó el sillón para ver si algo lo estaba moviendo debajo. Al no ver nada, miró alrededor extrañado. Verificó que la puerta de la casa estuviera cerrada. Había silencio y solo se oía débilmente el sonido de los grillos. Se sentó nuevamente y tomó su periódico. De pronto, los grillos callaron y el sillón sobre el que estaba sentado comenzaron a brotarle de los costados 2 brazos musculados de piel gris y las manos poseían terribles garras. También le brotaron por debajo 2 piernas igualmente fornidas. El profesor saltó hacia adelante aterrado y cayó al suelo. Ante sus incrédulos ojos el mueble se puso de pie y comenzó a andar, bamboleándose torpemente, mientras se convertía en una especie de monstruo, gris y peludo, de colmilluda boca. El profesor estaba desconcertado y trató de alejarse. La criatura se abalanzó instantáneamente, le devoró un brazo, dejándole solamente algunas tiras de piel colgando. A duras penas el profesor se arrastró sangrando hasta una pequeña mesa que él tenía, en la cual se encontraba un amuleto especial. Se lo enseñó al espantoso ser, el cual al ver esto dejó de atacarlo, y poco después, el mueble volvió a la normalidad. Al día siguiente, corrió por la escuela el atemorizante rumor de que algo había atacado al educador. Numancio llegó a la escuela y al oír los siniestros comentarios se dio cuenta que había tenido éxito. Nadie podía relacionar a Numancio con este delito, pues había hecho un buen trabajo y mantenía la discreción necesaria. Sin embargo, algunos de su salón pensaron que solamente alguien con su habilidad podría lograr que estas entidades lo obedecieran. La mayoría de alumnos que oyeron el caso sospecharon que se trataba de una necromancia poderosa y oscura, un vil encantamiento ignorado por los catálogos más conocidos. Esa fue la primera vez que Numancio probó las mieles del poder, cosa que no sería la primera ni la última vez, puesto que una vez que entras, jamás vuelves. Si tienes una historia que contar, puedes enviármela al correo que está en la descripción. Ten por seguro que tendrás tus respectivos créditos. Yo soy el Cuenta Historias. Que tengas una muy linda y oscura noche.